Amigos, gusto en saludarlos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como saben, hoy es un tema de gran interés, es un tema candente que nos afecta a todos. Y bueno, pues como está anunciado, vamos a tratar las repercusiones del Brexit en el mundo, en Reino Unido, en México. Para tratar este tema, pues traemos a un especialista que ya ha estado con nosotros otras veces aquí en Contrapunto TV y nos da mucho gusto saludarlo nuevamente. Mario Arroyo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto. Mucho gusto y qué bueno, gracias por la invitación. Estamos aquí pues contentos, como dices, un tema pues súper actual, un tema que está marcando tendencia obviamente. Alguien decía que quizá vamos a hablar de pre-Brexit y post-Brexit, chance y sí, Exacto, es un parteaguas internacional. Como ustedes saben, el pasado 23 de junio hubo un referéndum convocado por el gobierno de David Cameron y bueno, pues fue una gran sorpresa, ¿verdad?, para todos. Y ustedes recuerdan, si estuvieron con nosotros en el programa de hace 8 días, pues pronosticábamos que pues era muy difícil que no triunfara el Brexit. Se supone que iba a ser hasta cierto punto de trámite, ¿verdad? Cumplía otro tipo de funciones políticas más al interior del Partido Conservador. Y realmente fue una sorpresa para todos que triunfara el Brexit, ¿no? Entonces, pues vamos a preguntarle a Mario, en lo inmediato, cuáles son las repercusiones concretamente en Reino Unido, en Gran Bretaña, en fin. Bueno, como es bien sabido, como se mencionaba, obviamente hay un gran tamaño de incertidumbre que permite hacer una proyección, diremos, con márgenes de razonables. Estamos ante tú puedes predecir en base a las experiencias anteriores. Ahorita estamos ante un hecho inédito, entonces partimos de muchos supuestos que... Pero a ver, primero, ¿por qué triunfó el Brexit? O sea, ¿por qué triunfó el Brexit? Buena pregunta. Mira, es una explicación multifactorial, lo estábamos comentando antes. Hay un tema de un voto de castigo. Pensamos un voto de castigo de los que se han sentido excluidos de este... Hay una crítica al modelo en el cual se ha venido armando esto de la integración, que es un modelo abierto, podríamos ponerle no sé qué tanto, podríamos decir un modelo neoliberal, en este sentido de libre circulación de mercancías, flujos monetarios, y en este caso los europeos fueron más allá, flujos laborales y después, según entiendo, algo que generaba mucha inquietud en los ingleses, migración. Ya vaya, siendo ciudadano europeo es como decir vivo en el DF, me quiero ir a Guadalajara, es lo que yo tengo entendido. Entonces hay como de ciertos segmentos de la población un desencanto con este modelo, y he oído otros colegas que dicen que los referéndums son muy efectivos porque es una pregunta que no divagas, que es un sí o un no, pero también que son peligrosos porque puedes armar un discurso como para inducir un sí o un no. No sé si me explico, no hay, híjole, estoy 70% de acuerdo, 30%, aquí es un sí o un no, que por un lado da claridad, pero por otro lado, algo mencionamos, no se puede prestar a manipular, creo que es un buen punto que dices del voto de castigo. Yo creo que hay que distinguir varias cosas, ¿no? Lo neoliberal yo lo aplicaría más a la austeridad propiamente, porque el libre comercio no es estrictamente neoliberal. Sí, ahí... ¿no? O sea, el libre comercio es algo que precede a todo eso. Sí, tienes razón, sí, ¿no? sí. Y yo estoy seguro que no están tan enconados con el libre comercio. Más bien tiene que ir en el sentido de la austeridad, que efectivamente para... la Unión Europea ha establecido estándares muy rígidos la crisis post con relación al déficit. Entonces, para preservar ese déficit, todos los gobiernos han tenido que apretar el cinturón. Y eso ha implicado recorte al gasto social. Sí. Y ya por ahí, ¿no? Sí, y esto, repito, tiene muchos, acá estamos hablando del parteaguas, también otro parteaguas que se hace evidente es la crisis del 2008-2009. Así es. O sea, esto muchos lo asocian, y yo creo que con razón, a un coletazo todavía. La austeridad viene marcada por el remesón del 2000, esta crisis 2008-2009, que para algunos países fue más fuerte, para otros, Grecia, España, pues la han visto negras, ¿no? Entonces, estas políticas que tú mencionas yo creo que tienen su origen en esta crisis.
Y pues sí, mucho en economía. La economía pretende ser racional, que el homo económico es racional, pero en la práctica hay otras teorías que dicen que las percepciones, los sentimientos influyen mucho, que no es lo mismo una carencia cuando nunca has tenido que una carencia cuando ya has tenido. Entonces yo creo que por eso es más doloroso para esta gente, para el ciudadano europeo, una crisis como esta, cuando tus expectativas, tus estándares son muy altos y de repente por una crisis los pierdes. También es un malestar que yo creo que fue como la gasolina que llevó a que los líderes, yo creo que hay mucho el tema del liderazgo, líderes muy astutos, no sabemos qué tan bueno es ese liderazgo, pero vemos que son muy astutos, que pudieron encauzar ese malestar. Pero digamos, particularizando también, se dice que fueron más los adultos mayores quienes votaron por salirse que los jóvenes. Quizá empezaron a idealizar, el joven empieza a idealizar el futuro, quizá los mayores idealizaban el pasado, ¿no? Que incluso Felipe González tiene una frase muy buena, que se dio la paradoja, que los que sin futuro fueron los que votaron. El futuro. Exactamente. Ajá. Y que bueno, que se dejaron llevar por las propuestas demagógicas de que el dinero que tenía que canalizar el gobierno a la Unión Europea se iba a canalizar ahora a la seguridad social. Entonces, que como están preocupados por las pensiones y los derechos sociales, entonces que por eso votaron para salirse de la Unión Europea. ¿Qué piensas de eso? Sí, de esta frase que tú dijiste de los que no tienen futuro, pero sí tienen pasado. Y ahorita me estoy acordando del eslogan que obviamente Trump está en Estados Unidos, pero hay muchos paralelismos entre la figura de Trump y el tema del Brexit. Tienen muchos puntos en común. Ya ves que el eslogan de Trump es Make America Great Again. Está apelando a un pasado como dorado, nostálgico. Yo creo que hay, de esta generación mayor, yo creo que también bien pensaban en, a lo mejor me voy de Europa, es el causante, que ese pasado nostálgico no está. Y obviamente sabemos que no, que ese pasado ya este mundo es muy distinto, ¿no? Yo creo que sí hubo un tema de saber vender un discurso, como bien dijiste, demagógico, que no se va a poder cumplir. Y vamos a ver el golpe que tan... Y es increíble, y se echaron para atrás, porque a Farage, que es el líder del partido independiente que promovió el Brexit, lo entrevistaron prácticamente después de que se dio a conocer el Brexit, y le dijeron, bueno, y entonces se va a poder cumplir lo que usted prometió, de canalizar, no los 350 millones semanales, porque les dijeron, no eran 350, eran 150, ¿no? O sea, desde ahí ya hubo una mentira sobre la que se montó el Brexit. Ajá. Y él dijo, bueno, ese fue uno de nuestros errores. Dije, pero pues ¿cómo que uno de tus errores? Si usted fue lo que prometió. Entonces como que todo estuvo montado sobre ciertas falacias, ¿no? Sí, sobre falacias o peor, medias verdades, ¿no? Ajá. Entonces que engancharon con esta desilusión de la austeridad. Hablan mucho del tema migratorio. Ese es un buen punto. Ajá. ¿Por qué el tema migratorio? A ver, platícanos. ¿Por qué Obviamente, impacto? mira, ahorita el tema se está haciendo como muy mediático. Yo no sabía, pero me enteré que, por ejemplo, hablan de los polacos específicamente, que ahí no es un tema, ahí claramente es un tema no racial, un tema ya nacionalista. Que había 800,000 polacos ya de los últimos, creo que entre 5 y 10 años, había una migración de 800,000 polacos. Entonces, obviamente sí se cambia la vida cotidiana cuando viene tanta gente, ¿no? Entonces me llama la atención que sí es como, curiosamente pensamos que las naciones iban a empezar a lo mejor los que veíamos de niños Star Trek y estas cosas, a lo mejor vamos a acabar siendo una humanidad sin nacionalidad. Nuestra nacionalidad va a ser el planeta Tierra. Pero ahorita lo que estoy viendo es como repito, cuando dije, no es que no eran los musulmanes y eso, sino eran decir que está lleno de polacos. Es un tema nacionalista, no sé si me explico, Claro. porque el polaco es... Bueno, tú mencionaste algo importante, ¿no? Una crítica a un modelo que entre otras cosas establecía el libre tránsito. El fin de las nacionalidades. Exacto. En Europa, mi nación es Europa, ya no es Polonia. Para mí es lo más atractivo, de las cosas más atractivas de ese modelo. Ajá. Es justamente que
que con tu pasaporte comunitario pudieras pasar libremente en todos los países de la Unión Europea. Y ya eras europeo más que español, francés o alemán, eras europeo. Incluso los equipos de fútbol podían tener a los jugadores de otros países como parte de su plantilla nacional, no eran considerados extranjeros. Sí, ¿no? sí. Y ahora, en Inglaterra, fue creo que de las cosas más cuestionadas este aspecto del modelo. Tú dices por una cuestión nacionalista que efectivamente creo que se siente, ha sido tal el flujo de extranjeros, como los polacos, los españoles, Españoles también, españoles, por su crisis económica y también. no se diga turcos o de países africanos, Sí. y se sienten amenazados en su nivel de vida, Sí. ¿no? Piensan que todo este flujo de personas les va a atentar contra su nivel de vida. Contra el trabajo. Más que de racismo estrictamente, ¿no? Sí. Porque no hay ni diferencia racial, ni, pues, bueno, los polacos eran católicos, pero seguimos siendo cristianos, ¿no? Y son blancos, ¿no? Ajá, que el tema después está con el tema del color de la piel, pero aquí no. No, Exacto. entonces más te repito. Pero sí es un asunto de nivel de vida y también de terrorismo, ¿no? Porque como se cuela a muchos refugiados, Sí. piensan que en esos refugiados, más si son islámicos, y que está el tema de Trump otra vez, Sí. pueden ser terroristas, ¿no? También está ese temor al terrorismo, ¿no? Sí, yo creo que fueron como, ¿cómo le llaman? Creo que tigres de papel que se fueron inflando y parecieron reales. Y sí, entonces, sí, coincido contigo completamente, que es un voto más bien fíjate, a pesar de que Gran Bretaña no le incluyeron en la cuota de refugiados. Sí. O sea, quedó al margen de estas cuotas. Y a pesar de eso, hay ese temor a los inmigrantes, ¿no? Hay un temor al nivel de vida, al terrorismo. Entonces podemos tratar de que realmente sí hubo un voto de miedo, ¿eh? Yo creo que el catalizador, más que el tema racional, fue un tema más visceral de miedo. Y no tanto de odio, castigo, sino un tema de miedo, perder. Vi que ya perdí a partir del 2008 y puedo perder todavía más. Sentir, y repito, vuelvo a insistir, una crítica al modelo, sentir que este modelo, porque hay veces cuando yo siento, mira el modelo, si lo ajustamos y si yo le echo ganas, esto mejora, pero llevar una decisión tan radical es como ya haber perdido la fe en el modelo, y volvemos, son los de mayor edad, los que este nuevo modelo ya le perdieron la fe. Por eso vuelve a estar, pensemos en 10 años, la cosa va a estar, ¿qué va a pasar si en 10 años los que ahorita, que son jóvenes, que están en su mayoría por si estar en la Unión Europea, en 10 años piden volver? Imagínate qué cotorreo. Que no es un escenario descabellado. Ahorita vamos a ver las implicaciones que va a tener para el Reino Unido, ¿no? Son muy graves implicaciones. Justamente aquí se va a ver el voto del hígado, de que pensaron, justamente les imperó el temor a las implicaciones que pueden ser peores, ¿no? A que si se hubieran quedado. Sí. No pensaron, y a mí me daría pánico pensar en esas implicaciones. Si yo fuera ciudadano del Reino Unido, en las cosas que ya están, las que ya se están perfilando que pueden suceder, ¿no? Y también, no sé, otra hipótesis, bueno, ya ves que esto ha sido bueno, yo he leído como nunca tema, que ahorita con Facebook, esto en cualquier momento aparecen artículos interesantes, que también quizás es un tema de relevancia global que nos va a afectar a todos, pero que muchos electores británicos pensaron en el político del barrio, no sé si me explico, entonces que dijeron, este es liberal, está por el sí, me hizo esto, pues voto por el me voy, no sé si me explico. O sea, también decían que un buen componente del raciocinio no era, híjole, ¿qué le va a pasar a Europa? ¿Qué le va a pasar al mundo? ¿Qué va a pasarle a mi pensión? Sino, mira, está apoyando este voto, he hecho esto, y entonces, como él está a favor de nos quedemos, voto en contra, que son los que muchos que ya se arrepintieron cuando dijeron, híjole, yo no quería llegar a este apocalipsis, sino yo quería protestar contra este político de tal partido, no sé si me explico. Sí. Hay como un análisis que muchos de ese voto fue en ese sentido. Y si hay un resentimiento, porque es cuando nos dijo Farage, es un triunfo de la gente normal. Eso, sí. Contra las multinacionales. Entonces se ve que dentro del mismo Inglaterra, no dejemos Gales o Escocia o demás,
sí hay un resentimiento de lo que es el interior con Londres, ¿no? O sea, Londres se ve que pues sí ha sido la gran beneficiada de la globalización de la Unión Europea, y hay sectores rurales, entonces, pequeñas poblaciones que no se han beneficiado como Londres, ¿no? Sí, puede ser, o sea, es como... Muy cultura así de como granja, de pueblo, ¿no? Como mira, yo estoy en la granjita en Gloucester, no sé qué, ni voy a votar contra la globalización, ni nada, yo voy a votar contra los londinenses, que son muy prepotentes. Amigos, vamos a hacer un corte y vamos a continuar ahora ya con las implicaciones para Gran Bretaña, para Reino Unido, para Europa, para el mundo y para México. Continuamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV con Mario Arroyo, que cometimos la descortesía de no presentarlo completo. Él es profesor de la Universidad Panamericana. Anáhuac, profesor de la Universidad de Anáhuac, que es economista,
es experto en temas financieros internacionales. Bueno, ahora vamos a ver las implicaciones que tiene el Brexit, porque pues mucha gente piensa, bueno, ¿y por qué a mí me va a afectar esto? O sea, ¿por qué el dólar sube y por qué hay esta volatilidad? Pero yo creo que antes de llegar a México hay varios pasos intermedios para entenderlo, ¿no? De entrada, me gustaría ver en lo inmediato qué pasa en Reino Unido, cuál va a ser la implicación así inmediata. Como decíamos, es un fenómeno inédito, está lleno de incertidumbre, pero por simple razón, si tú estás integrado, si tus vasos comunicantes se han fortalecido los últimos 10, 15 años, aunque obviamente la integración no fue total por el tema monetario, porque ellos siguen teniendo la libra esterlina en Inglaterra, y en Europa circula el euro, pero los vasos comunicantes, excepto el monetario, eran muy fuertes. Entonces tú al romper esto, y otra cosa que hablábamos antes de entrar, o sea, falta ver cómo reacciona el desairado. O sea, si el desairado es amable y es como, no sé, voy a poner ejemplo medio tonto, ¿no? Pero bueno, que sea bien al caso, no es lo mismo que te echen de tu casa, vete mañana mismo que te doy 2 meses para que te mudes, ¿no? Entonces también falta ver, porque hablábamos, ¿no? La reacción no puede ser, quizá, puede que no sea tan amable. Entonces, están estas variables, pero es un hecho de que en el corto plazo sí va a haber un problema de todos los economistas serios vaticinan que va a haber una caída del Producto Interno Bruto, que quizá la mayoría sabrán, el Producto Interno Bruto mide la creación de riqueza de una nación. O sea, dicen, al cortar ese vaso comunicante, viene una crisis económica, pero ya financieramente ya ha habido repercusiones. Sí, ¿no? Financieramente, mira, quizá para entrar al tema que ya nos empieza a atañer a México, ¿qué pasa con el tema financiero? Nosotros tenemos patrimonio, tenemos riqueza, y lo podemos guardar, no sé, en una moneda de oro, lo podemos guardar en una obra de arte. Pero ¿cuál es la mejor forma de guardar nuestra riqueza? En activos monetarios, que tienen liquidez, que yo los puedo intercambiar. Entonces, las personas, las empresas, los países guardan su riqueza en activos monetarios. El dólar es quizá el más seguro, pero el menos rentable. Entonces, en momentos que estamos tranquilos, que no hay turbulencias, quizá empezamos a olvidarnos un poco del dólar y le apostamos, por ejemplo, el peso. Que bien que mal, a pesar de lo que es México, sus turbulencias, el peso tiene buena fama a nivel internacional, es una moneda muy líquida a nivel internacional, el peso. A lo mejor cuando estamos durmiendo a las 3 de la mañana en la bolsa de Japón están intercambiando pesos, porque les resulta una moneda que no es tan segura como el dólar, pero por ese nivel de inseguridad se ofrece mayores rendimientos. Entonces, si me voy explicando, entonces en épocas de tranquilidad, la demanda si el dólar baja, porque es seguro, pero no tan rentable, y empezamos a buscar otras monedas en las cuales el peso se supone que la libra era de las más seguras también. De las más seguras, pero ahorita se convirtió en insegura. Y por eso se vino una devaluación de la libra. Ajá, entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo tengo algo que va a perder valor, me deshago de ella, y se retroalimenta, no sé si mientras yo más me deshaga de ella, más valor pierde, entonces la caída de la libra es un efecto inmediato. De hecho, no sé si sepan que hay calificadoras de riesgo que luego, por ejemplo, Standard & Poor's, le bajaron de AAA, que AAA es sacar 10 estrellita. ¿Qué significa eso que les hayan bajado la calificación? Que no tenían riesgo y ahora sí tienen riesgo. Así diciendo, la libra esterlina era como el dólar, cero riesgo. Yo teniendo libras, teniendo dólares, mi riqueza está segura. Ahorita sigue siendo muy segura, pero ya bajaste del Olimpo de las mejores monedas. Y yo creo que también volvemos esto, yo siento que esto fue algo como, mira, te pones gallito, pues para gallito, gallito. Eso ya es mi interpretación muy personal. ¿Qué riesgo hay de que haya una estampida de inversionistas de la City a Frankfurt o a París? ¿Qué tanto hay ese riesgo? Se supone la City, bueno, pues es una institución financiera, histórica. Bueno, obviamente muy emblemática, ¿no? Si llegase a pasar ese escenario, pues los ingleses sí se van a dar de topes. Sí, porque parte de su riqueza se va a esfumar. Porque parte de la riqueza era la credibilidad que tenían ellos como institución financiera, que yo de varias partes del mundo les llegaba su riqueza para que la guardaran. Eso sería terrible, porque sí sería un empobrecimiento tal cual. O sea,
los activos de la nación empezarían a valer menos. O sea, ahí sí sería que serían de topes, pero también está el tema, no sé, los principales que sufrirían el problema serían los ingleses. Pues no sé, suponte esta es mi agua, si yo la tiro, pues yo me quedé sin agua, pero a lo mejor te mojo. Por eso tampoco hay que arreglarnos, los ingleses van a sufrir porque también a nosotros, como somos ya un mundo cada vez más interconectado, quizá el que va a sufrir más yo porque pierdo mi agua, pero tú te vas a mojar y no te va a gustar, ¿no? Algo así va a pasar. Tampoco es de alegrarnos, les va mal a los ingleses porque se salieron, bravo, bravo, se lo merecían. Porque todo el sistema financiero se va a desajustar. Y no va a haber ganadores, todo mundo va a ver cómo el valor que quizás se había creado se empieza a difuminar. Claro. Porque, pues, así como pinta, va a ser un divorcio conflictivo, ¿no? Si empezamos con estas señales de que, creo que en Francia dijeron, sí, como dices, pues nada que 2 meses para mudarte mañana mismo, sí, quizá esta señal, te bajo mañana mismo tu nivel de calificación, quizá también más que un tema técnico, es un tema de reacción, ¿no? Mira, tú te pones muy acá, pues yo también, ¿no? Porque mire, es lógico pensar que les apure que salgan, digamos hasta cierto punto políticamente. Y por la incertidumbre. Porque alientan otros separatismos. Eso sí. Pero económicamente, ¿por qué les perjudica que se prolongue la salida? La incertidumbre es terrible, la incertidumbre... Mira, el sistema financiero es valor en potencia, que cuando ese sistema financiero se refleja en un crédito para el que pone una cafetería, ese valor potencial se materializa. Con la incertidumbre el dinero se va quedando acá. Y con incertidumbre nadie se endeuda y nadie quiere prestar, no sé si me estoy explicando. Entonces puede tener muchos dólares, pero si esos dólares no se van para que este señor... Que para eso los Estados Unidos, Europa son muy buenos aquí. Como, mira, tengo recursos y los voy a invertir bien, que la gente tenga recursos y con esto la gente, mira, entonces yo pongo mi cafetería y me va bien, entonces me va bien, compro mi carrito, entonces, si me explico. Esa como derrama económica que se da muy bien en los países sajones, en Estados Unidos, se ve cortada por la incertidumbre. Y luego, fíjate, hay el riesgo de que haya una desintegración del Reino Unido. Ya ves que Escocia, o sea, primero en el referéndum del año pasado, Escocia votó a favor de quedarse porque no quería quedar fuera de la Unión Europea. Porque justamente la Unión Europea era una valla contra los separatismos. Sí. Si alguna provincia se quería separar, pues quedaba fuera de la Unión Europea. Y el castigo era doble, era así. Entonces, ahora pasa al revés. El país se quiere salir, pero la provincia, por llamarle así, no se quiere salir. Entonces, ya están promoviendo otro referéndum, justamente para separarse de Inglaterra, pero para integrarse a la Unión Europea. Entonces hay un riesgo no calculado de que por lo menos Escocia, no sé qué pase con Irlanda del Norte, pero por lo menos Escocia, que votó mayoritariamente a favor de quedarse, se quiere salir del Reino Unido. Sí, no, ahí sería, yo creo que ahí, si pasa eso, estaríamos hablando en unos 10, 15, 20 años como de los mayores errores históricos, porque sí, si pasa eso sí sería. Y volviendo a lo que hablábamos en el bloque anterior, lo que yo tengo entendido que el Brexit lo hizo David Cameron pensando en perderlo, que él por ganar más votos y aliarse con el Partido Conservador, tuvo que meter en su plataforma el Brexit y en vez de operar políticamente, como le hacen muchos políticos de prometo, pero me hago menso a la hora de la verdad, él dijo, bueno, pues para que estén contentos mis aliados lo ponemos, al fin que va a perder por paliza, y vaya, que se empezaron a asustar y al final, pues ya era por eso renunció David Cameron, por lo que tengo entendido, porque él puso el Brexit, la opción del referéndum para quedar bien con sus aliados, pensando, pues bueno, ahí tienes tu referendo, ganamos 80 contra 20, yo creo que es lo que muchos dicen que es lo que él pensaba, y si es así esta cronología de que por darte gusto a ti, pensando que vamos a perder y acaba, como bien dices, en 3 años con el Reino Unido desintegrado, pues sería yo creo de los errores más, así como del libro de texto, así el error, la metida de pata por antonomasia, no sé qué opinas, pero... Sí, incluso dicen que todavía la Cámara de los Comunes, que todavía puede establecer cierto veto a esta situación, porque digamos, se supone que hubo un referéndum,
pero dicen que no es vinculante. Fíjate, ya empezaron con... Ah, no, sí, ya a ver la letra chica, ¿no? Exacto, Sí. que no es vinculante, entonces con esto quieren decir que todavía el Parlamento podría vetar el asunto Podría ser como su consulta, sí. y a lo mejor, ya ves que ya hay una petición por hacer un nuevo referéndum, quizás no se haga, pero a lo mejor dejan en suspenso la medida, ¿no? No la aplican, digamos, porque ya Ajá. tienen que solicitar, ¿no? Entonces ahí va a venir un juego de vencidas entre quienes presionan a que si se van a salir, sálganse, Sí. y los otros midiendo la situación de que pues a lo mejor no nos conviene salirnos. No, sí, sí. Digo, porque sí podría ser como un error así, digo, que empezó como por un tema de política doméstica, que acabara como en un cataclismo, que adiós un país que fue el Reino Unido, ¿no? Claro. Luego, por un lado se dice que todo esto del Brexit está alentando los nacionalismos, la ultraderecha, y Marine Le Pen, ¿no? Del Frente Nacional Patriótico, ahí en Francia ya también pidió su referéndum, y en Austria, en Bélgica, Holanda, en fin. Hay una serie de países donde el nacionalismo ultraderechista quiere su referéndum, pero también se está dando lo contrario. En España, justamente el miedo a la desintegración asustó al elector y votaron más por el Partido Popular que por Podemos. Sí, 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 es lo que leí, sí, 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 que el volver al Podemos fue como mira, viendo lo que pasó en Inglaterra, mejor vámonos a lo conocido, ¿no? Y es que en España se había polarizado mucho entre el Partido Popular y Podemos. Sí. Y quedaban los socialistas en medio y se hablaba de que Podemos podía dar el sorpaso o el zarpazo, ¿no? Y pasar al segundo lugar. Y sin embargo vino el Brexit y el elector se asustó porque Podemos planteaba la posibilidad de que hubiera un referéndum en Cataluña, en el País Vasco, incluso en Galicia, para salirse de España. Entonces eso asustó al elector y se fueron con el Partido Popular. O sea, el voto útil se fue con el Partido Popular. Con lo conocido, sí. Exacto, ¿no? Más vale malo por conocido en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también se da lo contrario. No todo el Brexit fue negativo en el sentido de alentar los nacionalismos, sino hubo otro tipo de electorado más conservador, pero quizás más responsable en ese Y sentido. te digo, yo creo que también deberían tomar cuenta como los países actuales, los políticos actuales que están como llevando este proceso, que a lo mejor muchos quisiéramos que esto se dé lo más rápido porque vemos que quizá el futuro va hacia allá, pero yo creo que también hay que tener empatía con los que se quejan. A lo mejor todo este tipo de fenómenos se podían aminorar si tú le bajas un poco la velocidad, no sé si me explico. Quizá yo también diría, puede ser una señal para los que están tomando decisiones, híjole, yo quiero ir a 100 kilómetros por hora, oye, mejor bájale a 70, vamos a ir más lentos, pero no va a haber tanta resistencia Y corregir y ajustar el modelo, ¿no? A lo mejor yo creo que va a servir para replantear justamente tanta que austeridad. yo creo, ¿no? que mucho también de estos que votaron por el salir es lo que se sienten ya extranjeros en su propio país, que hablan y no los oyen. Así es. Entonces, Yo creo que puede ser extremo, por ejemplo, castigar a los países, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que todos aquellos países que no cumplen con su déficit, los castigan. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas pues genera enconos, ¿no? Mejor acabar con este tipo de medidas coercitivas, de castigar a países, ¿no? que por la crisis no pueden cumplir con su déficit, ¿no? sí. Ese tipo de cosas yo creo que van a servir para que la Unión Europea tenga viabilidad, ¿no? Sí, o sea, de que esto va a ser un aprendizaje, debería serlo. Esperemos que el costo no sea... Sí, como vuelvo a insistir, ahorita es un fenómeno inédito que puede pasar desde... Imagínate que se puede dar hasta el escenario que tú dices, hay un acuerdo político de alto nivel, los lores dicen que no y pues quedó como en un susto, hasta puede darse el otro... O sea, no sé si me explico, a veces que tú dices, estos escenarios son imposibles, la cosa va a estar acá, pero ahorita puede pasar desde no pasó nada hasta que Gran Bretaña, ya Inglaterra por un lado, Escocia por otro, bla, bla. Sí, Estos ¿no? escenarios que, repito, cuando no hay incertidumbre, tú sabes, la situación va a estar entre aquí y acá, ahorita puede estar entre Claro.
Entonces, Amigos, vamos a hacer un corte. A continuación vamos a ver cuáles son las implicaciones para México, que de alguna manera ya estamos sintiendo, incluso hasta dicen que las Afores está impactando. Estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Vamos a analizar ahora las implicaciones que tiene el Brexit para México, que para variar, pues todo lo que está viniendo de fuera nos está afectando. No nos gusta, pero bueno, así es la globalización y tenemos que ver cómo aprovecharlo. Y bueno, a ver, Mario, ¿qué implicaciones está teniendo para México? primero yo creo que poner el contexto de que hemos sido alumnos aplicados en el tema de la globalización. Los que tenemos cierta edad todavía nos acordamos de que cuando éramos niños no había pura marca mexicana. México ha cambiado, efectivamente ha cambiado estructuralmente de ser como una economía muy doméstica con cadenas productivas locales a ser como un jugador, quizá no de los top, pero un jugador importante de la economía global. México está muy metido en la globalidad. Entonces, lo que comentaba antes, primero partimos por ese escenario, porque quizá no se da tanto en Brasil, no se da tanto en Argentina, que estos gobiernos, sobre todo en Argentina, diremos, estos últimos gobiernos como que trataron de desmantelar un poco. Aquí en México, ya varios años consistentemente en que hemos sido, repito, para lo bueno y para lo malo,
que tiene, yo digo que más cosas buenas que malas, pero es un buen alumno en el tema de esta integración. Al estar integrados obviamente nos pega, mientras más integrados pues más nos pega, y como mencionaba, muchos, como es un tema ya diremos algo técnico, pero repito, aunque estemos dormidos, aquí a las 3 vuelvo a repetir ese ejemplo, el peso está comerciándose porque es una moneda líquida, no somos una economía, no tenemos el AAA, pero también dicen, México tiene el petróleo que ahorita es de capa caída, pero tenemos industria automotriz, tenemos las reservas que mandan los mexicanos, remesas que mandan de Estados Unidos para México, entonces sabemos, México tiene con qué soportar su moneda. Entonces, en tiempos donde no hay mucho riesgo, el peso se vuelve una moneda atractiva. Entonces, no todos los pesos los tenemos los mexicanos. En eso podemos sentirnos orgullosos que el peso no es una moneda doméstica. Hay pesos distribuidos por todo el mundo. Ese es un punto importante, ¿no? Porque, digamos, aquí se culpa al gobierno de la devaluación o depreciación, como se le quiere llamar, del peso. Pero tú comentaste al principio como, pues en realidad, la paridad del peso está dada en los mercados financieros internacionales, ¿no? Y un componente importantísimo es la oferta y la demanda. ¿Cuál va a ser el problema? La demanda va a disminuir, va a haber un exceso de oferta, empecemos a decir. Entonces, hay incertidumbre global. ¿Cuál es la moneda más sólida, que me da menos rendimientos? Creo que ahorita la Fed ha sido renuente a subir la tasa de interés en Estados Unidos, a pesar de que la tasa de interés va a estar muy baja en Estados Unidos. Yo prefiero volver al dólar por miedo a que pierda, que mi riqueza se esfume por un tema financiero. Entonces vamos a empezar a ver que yo no quiero pesos, quiero volver a tener dólares. Y no es porque le haga feo al peso, es porque no quiero arriesgarme y voy a lo seguro. Ahorita digo, no es momento de ganar intereses, es momento de proteger lo que gane, no sé si lo estoy explicando. Pero a ver, hay una cosa que me intriga mucho. Se supone que la libra se devaluó. Entonces ahorita yo pasé a una casa de cambio nomás por curiosidad y ver cómo estaba la libra. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la libra está más cara, o sea, la libra estaba en 25, no sé mucho estaba a 26, yo ahorita estaba a 27, ¿no? O sea, la tendencia de la libra está yendo a la alza, a pesar de que se supone que se está devaluando la libra. O sea, aparentemente está más asociado al dólar, o sea, que la libra suba, está más asociado a que el dólar suba, ¿no? Por lo visto, o sea, para México. ¿O por qué sube la libra? Sí. Mira, ahorita es un fenómeno extraño el que comentas. Se supone que la libra, si yo no quiero ahorita libras porque me da en desconfianza y me voy al dólar, yo entiendo por qué sube el dólar. Sí, eso es lógico. Sí. Pero no entiendo por qué la libra también suba, o sea. Ahí sí es un caso completamente atípico, ¿eh? Aquí habría que... Sí, la lógica dice, ¿no?, que en este caso la libra... Si yo tengo libras, las vendo, ¿no? Sí, si compro dólares en todo caso, ¿no? Porque sí, ahorita sí hay un riesgo que no había hace una semana de tener libras. Claro. O sea, vuelvo a insistir que es un momento, ¿para qué necesitamos el dinero en nuestro sistema financiero actual? Para guardar valor. Vamos a dar la bienvenida aquí a... Gracias, mi querido Enrique. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de incorporarme al programa. Ya llegó Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigo, bienvenido. Pues mira, llegas justo que nos estamos comentando las implicaciones para México. Claro. Pues, ahí estamos. Bueno, damos la bienvenida aquí a Oscar. Y bueno, aquí interrumpí a Mario, pero bueno, ya que llegó Oscar, estamos comentando cuáles crees que tú son las repercusiones del Brexit para México. Bueno, yo la verdad es que lo que yo quería comentarles, y primero pedirles una disculpa por el retraso, pero fueron temas que me lo rebasaron. Yo creo que hay una carta, no sé si ustedes ya la leyeron, la de Tony Blair, sobre cuál es su sentir sobre el tema del Brexit. Y además habla luego de las repercusiones en general, pero yo sí creo que en el tema mexicano, pues lo que nos pega es evidentemente en el tema, como lo estaba mencionando, sobre el tema del tipo de cambio, y posteriormente nos pega, yo creo que en un tema de cómo vamos a generar ahora nuestras nuevas relaciones con el Reino Unido para tener nuestros temas comerciales, pues yo creo que de acuerdo a lo que ahora hacer una relación que el Reino Unido y México tengan que construir de manera nueva, y eso es lo que a mí me parece que no sé si lo que nos hace es que nos pone
en una circunstancia como de desventaja, cuando ya teníamos como todo un entramado de cómo hacer las cosas y cómo estaban caminando, y aunque no es un socio comercial, yo no sé si de los más importantes, era un socio con el que se empezaba a generar una buena relación, por lo menos después de la visita del presidente Peña Nieto a Inglaterra. Sí. Entonces, ese es como mis 2 puntos más torales, pero yo no sé si analizaron esta carta de Tony Blair donde dice que la repercusión, donde el trabajo que se había hecho para mantenerse en la Comunidad Europea y mantener el Reino Unido estable, ahora todo lo echaron por tierra. Sí, ¿no? Que mencionábamos que sí, repito, aquí la incertidumbre es altísima. Si se da el peor escenario que chao Reino Unido, Escocia por un lado, Inglaterra por otro, claro. Creo que va a ser de los errores paradigmáticos de la historia mundial, ya ni siquiera de este siglo, ¿no? Pero lo que dice él es que a lo mejor puede ser una lección a nivel mundial. Sí. Que lo que puede dejar este tema de decir, bueno, los británicos, la gente del Reino Unido cometió el error, que no lo cometan el resto del mundo, puede ser a lo mejor un costo menor, simplemente por la magnitud en cómo se pueden mostrar las consecuencias que vienen para ellos, y que el mundo también diga, hay que tener cuidado porque nos puede pasar lo mismo que Reino Unido, y eso puede ser como una vacuna. Dice, lo que más nos puede pasar es que esto la gente lo valore como un gran error que cometimos nosotros y que no lo cometa el mundo. Y ahora hay que estar pendiente qué tanto impactó a favor o en contra de Donald Trump. Porque la sola posibilidad de que ganara Trump ya le pega el peso. O sea, como parte de esta incertidumbre y volatilidad, ¿no? Sí, que estamos en... La gente se asusta y se va al dólar y vende los pesos, ¿no? Entonces ya la sola posibilidad de que ganara Trump ya nos está afectando. Pero si el Brexit alienta a Trump, pues nos va a pegar más. Si el Brexit asusta en Estados Unidos, a los ciudadanos americanos, sobre todo que esta naftafobia que está promoviendo Trump, pues es un contrasentido para los republicanos. O sea, los republicanos son los adalides del libre comercio, y ahora Trump promueve el proteccionismo. O sea, eso va en contra de la historia republicana, lógica, ¿no? ¿sí? Va en contra de la historia republicana, ¿no? Sí, va con los republicanos más, volvemos a lo más de hígado que más de doctrina, ¿no? Sí es al público que está como... O sea, no pueden, el establishment republicano no puede avalar esas propuestas. Es correcto, y yo creo que la consecuencia es que lo que va a generar es que está desnudando a Donald Trump tal cual como es este tipo de circunstancias, y que realmente lo están haciendo ver que es un peligro no solamente para México, por decir una frase trillada y registrada en muchos años, sino es un peligro para muchas arenas y muchos países que están en este momento de vivir este nacionalismo exacerbado, que la verdad es que no nos lleva a ningún lado y a ningún beneficio. Claro. Pasemos ahora a la encuesta. Tenemos ahí, qué bueno que llegó Oscar, porque para esta encuesta necesitamos aquí al experto. Gracias. Mira, muy interesante. La encuesta del Reforma, que llama la atención porque ponen a Ricardo Anaya por arriba de Margarita. Yo no descalificaría de saque la encuesta. Es por encima de Margarita, porque si fuera de Martita sí estaríamos asustados. Pero aquí a Ricardo Anaya lo pone con 44%, a Margarita con un 41% y a Ricardo Moreno Valle con un 15%. Aquí lo que hay que analizar de fondo en términos de cómo se hizo esta encuesta es a quién le dirigieron la pregunta, porque esa es una pregunta dirigida específicamente al padrón de los militantes activos que somos los que participamos en esta votación y que estamos metidos en un padrón y que somos los del PAN. Entonces, en esa dinámica es muy fácil que cuando yo le planteo al encuestador en dónde tiene que preguntar, pues si yo le pregunto que haga la encuesta en Querétaro y a lo mejor en el Distrito Federal y en estados donde hay mayor presencia de Anaya por el control que tiene sobre el Comité Directivo Nacional del PAN. La muestra es base. La muestra es base. Entonces yo te puedo decir que sí, a lo mejor en términos de las preguntas y a quién se le hizo la pregunta, ese 44 puede ser muy fidedigno, pero cuando tú lo permeas ya a nivel pasemos a la siguiente. De todo el padrón, el resultado yo no sé si coincide. Además, pues, hoy por hoy las encuestas son complicadas. Y aquí dice escenario: si los únicos candidatos fueran, ¿por quién votaría usted? Si fueran Margarita y Ricardo, 48-44 respectivamente. Si los únicos candidatos fueran Margarita y Moreno Valle, bueno, Margarita arrasa con un 67, Moreno Valle con un 24. Y si la votación fuera con Ricardo Anaya contra Moreno Valle, pues obviamente
Ricardo queda con un 68% muy interesante y Moreno Valle con un 22%. Lo que nos deja, yo creo que claro, esta parte de los números es que la candidatura de Moreno Valle sí se fue diluyendo a través de cómo se fue dando el tema de cómo se fueron haciendo los acomodos internos de Acción Nacional y que hoy tenemos pues, dos candidatos, es Ricardo Anaya y Margarita Zavala. Y Anaya se ha sabido construir, ¿no? Sí, claro. Ahora la otra parte de la encuesta dice cuál es su opinión acerca de los siguientes personajes, favorable o desfavorable, nada más que ahí ya no la veo, a ver si nos la pueden poner otra vez grande si son tan amables. Ya no me da la vista. Ricardo Anaya tiene un 84 favorable, con un 4 desfavorable, un 7 neutral y un 5 que no lo conoce. Y con Margarita es un 79 favorable, un 5% un desfavorable, 9% neutral y 7% no la conoce. En cambio con Moreno Valle tiene solo un 47% favorable, un 10% desfavorable, 8% con neutral y el resto de los números dicen que no lo conoce. Aquí yo lo que haría en términos de la valoración de lo que plantean los números y la encuesta en colores es que sí hay una buena percepción de parte en general del panista por Margarita y por Ricardo Anaya. O sea, el panista en general no está en contra de uno ni a favor del otro, sino le parecen dos buenos candidatos con los que puede participar. Pasemos a la siguiente. Ese sería como el análisis a fondo de la encuesta, que me parece sumamente interesante. La siguiente, por favor. Aquí, entre Ricardo Anaya, Margarita y Rafael Moreno, ¿quién diría usted que, uno, es capaz de mantener unido al partido? Ricardo con un 50, Margarita 31, Moreno Valle 9. Tiene más liderazgo, 49 para Ricardo, 31 para Margarita, 11 para Moreno Valle. Es más cercano a la militancia, 48% de Ricardo, 34% de Margarita y 8% de Moreno Valle. Representa mejor los valores del PAN, 41 y 41, ahí hay un empate interesante, con un 9% de Moreno Valle. Tiene más posibilidades de ganar la presidencia, el 40% dice que Ricardo, el 36% Margarita y el 15% Rafael Moreno Valle. Pero estos números nos están diciendo que el PAN está polarizado, ¿no? Está polarizado, sí, pero yo te puedo decir que lo que se percibe es que la elección del primer fin de semana de junio a Acción Nacional lo pone y lo posiciona de una manera distinta. No hay que cantar victoria porque es solamente un resultado que tiene muchos factores que confluyeron en muchas arenas, alianzas, voto de castigo al PRI, en muchas circunstancias, pero lo que sí plantea es que hay dos candidatos, pero al final de cuentas yo sí creo que en esta encuesta, que es la única que le ha dado ventaja a Anaya, me parece que es una encuesta amigos, pues, que tiene otras visiones. Va a quedar pendiente este tema. Así es. Y se lo prometemos Va a para Oscar. largo este Sí, tema. Margarita, Margarita, a yo creo que Oscar va mucho mejor. otro día Va para platicaremos larguísimo. más a fondo este tema. Agradecemos mucho a Mario Gracias por la presencia, creo que invitación. aprendimos mucho ahora. Gracias, Oscar Mario. que alcanzó a venir. Gracias a ustedes. Y bueno amigos, pues los invitamos para la próxima semana con otro tema de gran interés. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles.